El lector descubre in crescendo la realidad del castillo maldito en Montjuïc y se enfrenta primero al temor de los presos, y en 3 de los 7 actos se presentan las torturas en pleno escenario. El espectador presencia cómo se quiebra un ser humano a través de la tortura. Y las acotaciones del cuadro tercero, escena 6, muestra claramente que el espectador no puede distanciarse de las perversidades que se van a producir en escena. Y solo cito una parte pequeña. Nogués estará tendido, atados los brazos a la espalda y las muñecas por el pecho. De estas brota sangre. 2 verdugos le apalean brutalmente. Nogués gime y grita a la izquierda del calabozo, leña encendida y un hierro que se calienta. Mola se halla en el calabozo de la derecha, tendido boca arriba y revolcándose por el suelo. Lleva los pies descalzos, las plantas de los mismos se componen de una llaga ensangrentada, entre carne y uña, cañitas clavadas de cuando en cuando se incorpora como si quisiera sacarse con la boca las cañas que tiene clavadas en sus uñas. Por unos segundos nadie ha de hablar en la escena, solo se oyen los gemidos de Acheri, los gritos de Nogués, los golpes que éste recibe de los verdugos y los ayes de Molas. Ahora no les presento la escena porque se pueden imaginar lo que sigue. La lectura de esa introducción a la escena nos muestra que la obra rompía moldes en todos los sentidos. Sin embargo, la repetición de lo mismo a través de los actos de la obra la hacen insufrible para un espectador, ya que resulta imposible de establecer una barrera psicológica. Nadie, ni incluso el anarquista más convencido, se tragaba una serie inacabable de perversiones humanas. En la radicalidad de la obra, Dormer ve en primer lugar más bien una reacción de rabia de Urales contra la deshumanización de la dignidad humana en los calabozos del castillo de Montjuïc. La Ley de Jurisdicciones de 1905, que impedía toda crítica al estamento militar y a la Guardia Civil en la prensa, así como el contenido y la mediocridad de la obra, impidieron su estreno, pero fue sin duda alguna pionera en su carácter reivindicativo y crea el motivo de la Guardia Civil torturadora, que reaparecerá en una serie de novelas sociales en las siguientes décadas. Por ejemplo, Sitges Aparicio, Villavieja, Sender, El lugar de un hombre, Arconada, Los pobres contra los ricos, etc. Y que fue elevado a mito por García Lorca en su famoso romance A la Guardia Civil y El gitano apaleado. Durante la mayor parte del siglo XX, cuando en la literatura aparece el motivo de la tortura, es para mostrar la inferioridad moral del modelo de Estado vigente y de sus representantes. Esa actitud no cambiará fundamentalmente hasta bien entrada la transición, en la que se establecen por primera vez sólidas bases de un Estado de Derecho. Sin embargo, las garantías que amparan al individuo de la tortura siempre van ligadas a la autoridad de un Estado y al funcionamiento público, al funcionariado público. El artículo 1 de la Declaración contra la Tortura, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1975, especifica claramente lo que se debe entender cuando se hable de torturas, y cito: para los fines de esta declaración, todo acto mediante el cual se inflige intencionadamente un dolor o sufrimiento intenso físico o mental y por instigación de un funcionario público a una persona con el fin de castigarla o bien de intimidarla directamente o a través de otras personas. Fin de la cita. Sin embargo, en el mundo de hoy, el individuo se ve enfrentado a nuevas formas de tortura en las guerras o luchas llamadas asimétricas, que siempre han existido, pero que se han multiplicado después de la desintegración del mundo bipolar, en los cuales grupos terroristas utilizan medios de tortura para crear terror en la sociedad. La SAN, publicada en 1998, refleja este nuevo enfoque. Belbel trata el tema del terrorismo. La obra se inspira en el secuestro de ETA de Miguel Ángel Blanco, destacado político asesinado a los pocos días de ser secuestrado en junio de 1997, al parecer con el único propósito de medir fuerzas con el Estado. La obra trata la psicología y el fenómeno del terrorismo tanto en el individuo como en la sociedad. La primera y la quinta escena forman el marco
en el calabozo de los secuestradores, donde se le anuncia a la mujer secuestrada su destino final. Será descuartizada, extirpándole cada 10 horas un miembro de su cuerpo, empezando por el dedo, después una oreja, un pie y finalmente la cabeza. En las escenas 2 a 4, los diferentes personajes se ven implicados y afectados progresivamente en la trama central, viéndose enfrentados a los macabros paquetes enviados por los secuestradores. Los secuestradores torturadores cumplen de forma perfectamente premeditada las directrices del grupo terrorista, que es aceptado como instancia suprema, y han supeditado por completo su identidad a las exigencias y las decisiones del grupo terrorista que físicamente no aparecen en el transcurso de la obra. La autoridad que se ha aceptado como propia exculpa de toda responsabilidad personal. Su táctica es mantener lo más tranquila posible a la víctima para poder llegar con menos problemas a la meta final, es decir, el asesinato de la víctima a través de la tortura. Para eso se emplea el engaño, el embuste y la provocación del horror. La víctima resulta ser la mujer de un político importante del país. Incluso los secuestradores admiten que ella no tiene culpa alguna y que la persona que quieren atacar es a su marido, al cual consideran, no sin razón, corrupto e inmoral. Su interés es sembrar el miedo y el pánico. La tortura de la víctima secuestrada, una profesora de filosofía, comienza con una descripción cruda de la pérdida de toda intimidad. El rito de iniciación de impotencia y humillación absoluta preparado por los terroristas es el retrete. No solo debe satisfacer sus necesidades más elementales en un rincón ante los ojos del secuestrador, además no se le pone a disposición papel higiénico. Ese intento de deshumanizar a la víctima, sin embargo, no resulta por completo. La reacción de la mujer secuestrada es, dentro de su situación, la de una persona que lucha y no acepta. Dentro de límites claramente definidos, las reglas impuestas manteniendo de esta forma un mínimo de dignidad. Sin embargo, la arbitrariedad llega a su paroxismo con la tortura a través de la mutilación progresiva y el asesinato de un ser humano del cual todos están de acuerdo que no tiene culpa alguna. Puestas en perspectiva las tres obras, se percibe que se trata en todas ellas de casos extremos de descripción de tortura que han llegado a la escena por acontecimientos históricos y por razonamientos ideológicos concretos. Las obras reflejan de cerca los posicionamientos de los autores frente a la tortura en los tiempos que les ha tocado vivir. El Estado, que en su historia ha practicado la tortura como método válido de la justicia y a través de las ideas de la Ilustración ha ido eliminando en un proceso lento y a veces contradictorio, proclamando primero y defendiendo después la invulnerabilidad de la persona, finalmente se ve él mismo vulnerable a chantajes de todo grupo o grupúsculo que no acepta esas ideas. El grado de supuesta culpabilidad personal de las víctimas del tormento se va reduciendo hasta que se transforma en mero objeto para crear terror en la sociedad. Los torturadores, una vez delegada la responsabilidad a una autoridad superior, no muestran la menor empatía con sus víctimas y creen actuar en conformidad con la autoridad que han aceptado como propia. Pese a ello, se vislumbra a través de la tortura un grito claramente perceptible por la dignidad humana, incluso en el caso de Lope de Vega.